Viceministro Marco González, ¿cómo está? Le saludamos Rubén Atahuichi y Antonio Dalense, ¿cómo está? Estimado Rubén, Antonio, un gusto saludarlos y por intermedio suyo a toda su audiencia. Usted está reemplazando al viceministro Siles. Sí, nuestro viceministro se encuentra de viaje en el exterior, obviamente cumpliendo funciones oficiales en representación también del Estado, relacionados con temas de acceso a la justicia, que también entendemos que va a retornar con buenas noticias para el país. ¿Dónde se encuentra don César Siles, si nos puede contar así brevemente? Sí, se encuentra él en Lima, en la República del Perú. Ah, ya. Ahora sí, a lo nuestro. ¿En qué consiste este convenio entre el gobierno y las víctimas de las dictaduras? Si nos puede explicar un poquito mejor, viceministro. Claro que sí, en realidad el acuerdo nacional, así lo hemos denominado, es producto de una serie de negociaciones que se llevaron adelante a partir de la llegada al ministerio de nuestro viceministro y de nuestro ministro de Justicia. Por mandato de ellos hemos ido trabajando desde mayo del año pasado en una serie de negociaciones, reuniones, mesas de trabajo que entendemos que han generado mucha expectativa en nuestras víctimas, pero principalmente han dado lugar a un hecho histórico, como ustedes bien lo decían, ¿no? Se ha podido el día de ayer, el día domingo en todo caso, proceder con levantamiento de las carpas. Esto para nosotros nos llena de satisfacción porque es producto, les reitero, de todo un trabajo conjunto, coordinado y esforzado entre el equipo del Ministerio de Justicia y obviamente las víctimas de la dictadura. ¿Qué van a recibir a partir de ahora? ¿Cuál es la atención que se les va a dar a todas estas personas, viceministro? El acuerdo nacional tiene 5 puntos específicos y me permito desarrollarlos. El primer punto está referido a la promulgación de la ley 1446. Esta ley fue promulgada recientemente el 25 de julio, donde establece el pago del 80% restante a cuenta del Tesoro General de la Nación. Me explico. El año 2004 se promulgó la ley 2640 y se determinaba que el pago a 1.714 víctimas era del 20% a cargo del Estado boliviano. Y textualmente se determinaba de manera un tanto sesgada, se determinaba que el 80% restante estaba a cargo de la gestión del Estado boliviano a través de la cooperación internacional. Tuvieron que pasar 18 años para que nuestro gobierno, a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce, tome la decisión humana, rescatando y velando por los derechos de estas nuestras víctimas y determine que el 80% restante sea también cubierto y pagado por el Estado boliviano a través del Tesoro General. Eso es lo que establece el primer punto del acuerdo. El segundo punto se refiere a la presentación de la política plurinacional de reparación integral a las víctimas de gobiernos inconstitucionales. Entendemos que esto también va a marcar un hito en todo lo que se refiere el respeto a los derechos fundamentales, no solo en el ámbito nacional, sino también en el contexto internacional. No olviden ustedes que una de las recomendaciones del GIEI determinaba este trabajo, este compromiso asumido también por el gobierno nacional. El tercer elemento de este acuerdo nacional establece la presentación de un proyecto de ley que permita a las otras víctimas que no calificaron, es decir, a las víctimas que se beneficiarán con la ley 1446, que puedan a su vez acceder a la revisión extraordinaria del proceso de calificación. Estamos hablando de beneficiar a 4.463 víctimas de la dictadura. Esto inicialmente son los 3 primeros puntos, sí, atento a cualquier consulta de ustedes. ¿Cuáles son esas otras personas que se beneficiarían, viceministro? Para ponerlos en contexto, 6.177 víctimas presentaron sus carpetas y expedientes para ser calificados en base a la ley 2640. De las 6.177, solamente 1.714 fueron, lamentablemente utilicemos ese término, fueron calificadas. Las restantes 4.463 se quedaron fuera del proceso. Lo que nosotros hemos hecho es ahora escuchar a las víctimas y permitirles que nuevamente se lleve adelante un proceso extraordinario de revisión de estas sus carpetas. Entendemos que a través de este proceso vamos a poder subsanar 2 elementos que han sido dignos de análisis
de manera conjunta con los dirigentes de las víctimas. Nos decían que en algún momento era complicado que una comisión conformada por 2, 3 personas pueda llevar adelante este proceso. Ahora lo que determinamos en nuestro proyecto de ley es que sea una comisión multidisciplinaria encargada de revisar estos procesos, estos expedientes, y más aún con la participación también de las propias víctimas, no en su calidad de revisores, pero sí que nos puedan relatar cuáles son los verdaderos hechos que han llevado a que ellos puedan presentar sus expedientes. Ahora sabemos... Estamos hablando ya de cifras exactas, que entendemos que eso también va a ser fundamental para un análisis posterior. Viceministro, entendemos que son víctimas aquellas personas que durante la dictadura sufrieron tortura, persecución, exilio, asesinato y otras atrocidades contra los derechos humanos. ¿Por qué tanta cantidad de víctimas? Seguramente eso se va a establecer a través de esta comisión multidisciplinaria. ¿De qué rango estamos hablando? ¿En qué dictaduras específicamente estamos hablando? ¿Es todo el proceso dictatorial que ha sufrido desde el 64 Bolivia o solamente específicamente a partir del 71? Estamos hablando de los beneficiarios desde el 64 hasta el 82. Ya. Esto respecto a esta ley, a este proyecto de ley. Sin embargo, es bueno aclarar también a la ciudadanía, la política plurinacional de reparación integral a las víctimas de gobiernos inconstitucionales implica el trabajo conjunto no solo con las víctimas de la dictadura, también estamos trabajando de manera coordinada y conjunta con las víctimas de los años 2019-2020. Ahora, cierto, cuando yo le mencionaba, digamos, el tipo de víctimas, ¿a qué personas nos estamos refiriendo? Hay víctimas directas y hay víctimas indirectas. En esta lista de 6.177 personas que han presentado sus carpetas, ¿hay familiares también indirectos? Sí, por supuesto que sí, porque en muchos casos, y si tomamos en cuenta, hacemos un análisis somero, estamos hablando de víctimas desde 1964. Muchas de ellas ya nos dejaron y obviamente el derecho que lo tienen debidamente adquirido son los familiares. Los familiares como herederos legalmente constituidos también se apersonaron y también pueden acceder a estos derechos. Ahora, viceministro, llama la atención que en 10 años no se ha podido solucionar estas demandas de parte de estas víctimas instaladas en el Prado. 10 años el gobierno del Movimiento al Socialismo no pudo resolver este conflicto, este problema, esta demanda. ¿Por qué se tardó tanto tiempo, viceministro? Entiendo, y por un diagnóstico personal, cuando nosotros empezábamos a reunirnos con ellos, nos dábamos cuenta que no existía la confianza necesaria, por un lado. En segundo lugar, no tenían una figura legal clara de cómo ellos podían también acceder a distintos beneficios. Y en tercer lugar, la voluntad de diálogo que siempre ha existido de parte de nosotros, la voluntad de poder escuchar sus demandas y de poder generar, ¿no es cierto?, esa expectativa. Entendemos que se logró el domingo este hecho histórico porque inicialmente generamos confianza en las víctimas. El poder presentar de manera fehaciente, ya palpable, un proyecto de ley, de presentar una política plurinacional y principalmente de promulgar una ley, ha permitido también a nuestras víctimas que generen ellos la confianza necesaria en nosotros y nosotros también comprometidos para seguir trabajando de manera conjunta con ellos. Había recomendado la Comisión de la Verdad la reparación judicial y también la reparación económica para las dictaduras de las en el país, para las víctimas de las dictaduras en el país entre 1964 y obviamente entre 1982. ¿Qué espíritu tiene el proyecto de ley, si nos puede resumir, viceministro? El proyecto de ley que nosotros vamos a presentar las semanas que vienen está relacionado primero con permitir la revisión extraordinaria de estos expedientes. Esa era una de las solicitudes expresas de nuestras víctimas. En segundo lugar, estamos subsanando con este proyecto de ley las observaciones que tenían ellas respecto al proceso de calificación al que estuvieron sujetas hace 12 años. Entendemos que a través de este mecanismo también vamos a lograr beneficiar a otras víctimas. Pero, estimado Rubén, Antonio, es bueno aclarar también a la población, no estamos hablando únicamente de un resarcimiento económico,
estamos hablando de un concepto mucho más amplio, la reparación integral a estas víctimas. Y esta reparación debe seguir el conducto que nos determina también las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y las recomendaciones del GIEI. Cuando dice usted también van a ser beneficiadas otras víctimas, ¿se refiere eventualmente que las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata y de otros hechos violentos de 2019 puedan beneficiarse de esta ley? La ley específicamente beneficia a las víctimas de la dictadura, periodo 64-82. La política plurinacional de reparación integral a las víctimas beneficia a toda persona que considere que ha sido vulnerado sus derechos por gobiernos inconstitucionales. Viceministro, quedaban pendientes 2 puntos más del convenio firmado, si nos los puede explicar, por favor. Claro que sí. El primero, y no deja de ser muy importante, nosotros nos dábamos cuenta que el hecho de levantar las carpas implicaba también una lógica de dejarlos en la intemperie y dejarlos sin un lugar donde puedan ellos reunirse. El Ministerio de Justicia ha firmado el acuerdo determinando otorgar un espacio, y lo dice textualmente el acuerdo, un espacio digno para que nuestros compañeros, nuestras víctimas de la dictadura continúen reuniéndose, continúen llevando adelante sus asambleas para que puedan también construir con nosotros todo este proceso de reparación integral. Y en último término, nosotros habíamos comprometido el gestionar el uso de un espacio público. Tenemos ya avanzadas las negociaciones para que este espacio público se encuentre en las próximas semanas también en el lugar donde hasta el domingo estaban levantadas las carpas. Ahí entendemos que vamos a hacer un homenaje también a nuestras víctimas. No olvidemos que también ellos merecen este tipo de reconocimientos por la lucha inclaudicable que han llevado adelante todo este tiempo. Ahora la Comisión de la Verdad plantea la instalación incluso de casas de la memoria. ¿No sería prudente aprovechar esta oportunidad para que en esas casas de la memoria el gobierno pueda ceder un espacio para las víctimas de las dictaduras, por ejemplo? Lo importante del rol que cumple el Ministerio de Justicia es justamente eso. Por mandato de nuestro presidente se transforma en un eje articulador interministerial. El día viernes, 2 días antes de la firma del Acuerdo Nacional, nos reuníamos con todos los puntos focales, todos los representantes de distintas carteras ministeriales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Ministerio Público. Y esta reunión estaba directamente enfocada en los acuerdos y en los avances que tenemos hasta la fecha al cumplimiento de las 36 recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Estamos trabajando en esto y obviamente uno de los pendientes que tenemos es dotar a nuestras víctimas de la Casa de la Memoria. Tenemos concertada ya una reunión con el Ministerio de Culturas, que es la cartera ministerial encargada de trabajar en esta temática, y a través del Ministerio de Justicia también hemos comprometido llevar adelante estas gestiones de coordinación con nuestras víctimas. ¿Para ya tienen definido el espacio donde se van a reunir, no sé pues cómo llamarle, su salón de eventos, de actos? ¿Ya tienen definido algún espacio o todavía está en trámite esto? Tenemos que ser muy sinceros y sensatos. Es un proceso, se encuentra en trámite, pero también es bueno aclarar, no es únicamente un espacio físico limitado. La Casa de la Memoria tiene por objetivo ser realmente un espacio cultural, educativo, un espacio que permita la reunión de las víctimas y principalmente que pueda generar también esa conciencia de preservación, a los derechos fundamentales que merecen también todas las personas, nosotros y las generaciones que vienen detrás de nosotros. Ahora, ¿para cuándo estaría más o menos el proyecto y para cuándo tendríamos una Casa de la Memoria en La Paz, por ejemplo? Miren, es muy complicado para nosotros dar una fecha determinada, pero entendemos que muy pronto ustedes también van a estar recibiendo este tipo de noticias. Lo hemos sabido manejar de una forma discreta, muy mesurada, todo el trabajo que se ha llevado adelante con el Acuerdo Nacional. Entendemos que minutos atrás, horas atrás, los medios de comunicación se estaban enterando y creo que ha sido una sorpresa muy grata para todos. Como ustedes bien decían al inicio de la entrevista, ¿sí? El Prado paceño ya no tiene carpas.
pero sí tenemos nosotros el compromiso de seguir trabajando por todas aquellas personas que durante 10 años, 4 meses y 20 días se han encontrado también en la lucha por sus derechos. Ahora, cierto, las recomendaciones por la preservación de los derechos humanos de las víctimas de las dictaduras siempre plantean también una reparación a la dignidad humana, así como piensa el gobierno un acto de homenaje. ¿Para cuándo está previsto y qué características va a tener este acto? Entendemos y conversábamos días atrás con el ministro cuando firmaba el acuerdo nacional que el pendiente inmediato que tenemos es preparar este acto en el lugar donde se encontraban las carpas. Estamos seguros que también va a ser un acto emotivo porque a través de ese evento vamos a poder recordar a las 50 víctimas de la dictadura que ya nos dejaron. Y obviamente nosotros tenemos la intención de poder seguir dialogando y poder avanzar en otros temas que también los tenemos acordados con ellos. Muy bien, pues, viceministro, amplia información la que nos ofrece. Agradecerle por este gesto, porque, cierto, alguien tiene que ocuparse de la reparación integral a las víctimas de las dictaduras. Hemos esperado 10 años, por lo menos en el caso de este grupo de víctimas, en siquiera darles esperanza a que puedan ser beneficiadas con la reparación económica, judicial e integral. Así es. Vale la pena. Y vamos a estar pendientes, viceministro, también de cuándo se va a desarrollar el acto y por supuesto ojalá que en la brevedad posible tengamos también ya esa Casa de la Memoria. Le vamos a agradecer mucho a don Marco González, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, por toda la información que nos dio y le vamos a desear que tenga una feliz mañana. Igualmente para ustedes y aprovechar estos minutos que me dan para exhortar a la población en su conjunto. Debemos reconocer los derechos de estas personas. Debemos reconocer también que gracias a ellos hoy vivimos en democracia. Muchas gracias a ustedes. Claro que sí. Y estamos a punto de cumplir ¿cuántos años?